esta tarde me gustaría nuevamente, meditando en la casa, ya el mes pasado, pensando en el mes que venía, meditando en la casa de qué manera íbamos a abordar este tema que vamos a traer en estos días. Yo pensaba y iba a enfocarlo pues de tantos y tantos flancos, puntos diferentes en los cuales se puede abordar este tema que vamos a tocar, pero creo que al final el Señor me ha llevado simplemente a refrescar, como ya bien hicimos el año pasado, aspectos de este tema, para refrescar la memoria y salir llenos del Señor con más conocimiento. Amén. Para poder enriquecernos en el alma y poder tener noción de lo que nos rodea, de lo que hacemos, de lo que podemos tocar y de lo que no podemos tocar. Amén. Pues me gustaría dar comienzo nuevamente, como ya hicimos el año pasado, seguramente por lo que queda de mes, de diciembre, si Dios nos lo permite, hablar de un tema que es perfecto para estas fechas, para el mes de diciembre. Diciembre es el mes perfecto porque si yo te pregunto qué característica tiene el mes de diciembre a nivel universal y ustedes tienen que contestarme, estoy seguro que el 99,9% de la población mundial me dirá: la característica de diciembre es la Navidad. O sea, es imposible que tenga el mes de diciembre algo por encima de este evento anual llamado y conocido como la Navidad. Es un mes que no puedes eludir de alguna manera, aunque sea indirectamente, esta fiesta. Porque por allá donde pases, por allá donde te pases, ves guirnaldas, decoraciones, a donde entres escuchas villancicos, ves adornos por la televisión, mensajes en el móvil, en fin, está infectado todo este mes de esta fiesta que ha llegado a calar el corazón de todo habitante sobre la faz de la tierra. Por tanto, dediquemos algunos momentos en el día de hoy, en estos días que quedan del mes de diciembre, en refrescar la mente y hablar sobre este tema, porque yo creo que cada año es importante recordarlo. Por tanto, estaremos tocando en estos días, pues hay muchos aspectos que tocar respecto a la idolatría, pero vamos a tocar pues un aspecto en particular respecto a todas estas fiestas que van a venir. La idolatría, Iglesia del Señor, y no vamos a pararnos mucho en cada punto, simplemente hablar por encima. La idolatría es uno de los pecados, como ustedes ya saben, más ramificados y extendidos que existen. No hay un pecado que yo conozca que tenga más ramificaciones que la idolatría. ¿A qué me refiero con ramificaciones? A que se puede pecar de muchas maneras distintas, y de muchas maneras distintas se puede caer en el pecado de la idolatría. La idolatría, como ya sabéis, no solo es tallarse una imagen de piedra, de madera, de mármol, de lo que sea, e inclinarse ante ella. La idolatría no solo es tener una estampa de la Virgen de la Macarena en el bolsillo y creer que te da buena suerte. La idolatría no solo es no creer en el Dios bíblico, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esos son los aspectos más populares de ser un idólatra. Tener un Dios que no sea el Dios verdadero. Es el aspecto más popular y donde se hace más énfasis en la idolatría. Pero idolatría es mucho, hermanos. El estudio de la idolatría y las ramificaciones que de ella salen lleva un tiempo muy grande el estudiarlo y una vida el comprenderlo, ya que toca muchísimos aspectos. Por ejemplo, leemos en Colosenses capítulo 3, verso 5, leemos: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? O sea, idolatría, avaricia, ¿qué tiene que ver la avaricia con la idolatría?
Pues sí, ser avaricioso es ser un idólatra. ¿Por qué? Porque aunque nosotros creamos que idolatría solo se simplifica tener un Dios que no es el Dios verdadero, idolatría tiene muchas ramificaciones. A tal grado que todo aquello que sustituye a Dios por otra cosa es idolatría. Por tanto, cuando un avaro se pone por encima de Dios y se pone su ego, su bienestar, su ganancia por encima del mandato divino, está diciendo con sus actos que su persona está por encima de la voluntad divina, haciendo de su acto un pecado de avaricia vinculado a la idolatría. Por tanto, todo aquello que en nuestra vida vaya en contra de lo que Dios es, de lo que Dios representa y de lo que Dios manda, tiene cierta vinculación con el pecado de idolatría. Por tanto, en el día de hoy hablaremos de la fiesta pagana de la Navidad, la cual celebrar festividades vinculadas con el paganismo y con la idolatría, que es idolatría, un pecado de idolatría. ¿Cuál es el propósito? Como cada año hablamos, o el año pasado y vamos a hablar del tema. ¿Cuál es mi propósito, Iglesia del Señor? ¿Cuál es el propósito de hablar todas estas cosas e intentar pasar pues por todos los puntos, aunque sea muy por encima? El propósito, en primera instancia, como siempre, es aprender de la Escritura. El propósito, como siempre, es elevarnos por encima de nuestro yo y elevarnos espiritualmente por medio del conocimiento bíblico y por medio del acercarnos al Señor por la única vía que tenemos, la oración y la lectura de la palabra. Y que por medio de la predicación de la palabra no llenemos nuestra mente, sino llenemos nuestra alma para vivir más acorde con la voluntad del Señor. Ese es el primer propósito que tenemos a la hora de hablar de todo esto. Como segundo propósito, demostrar tanto bíblica como históricamente de que la fiesta de la Navidad es una fiesta pagana, idolátrica y que es pecado tener relación con ella. Y no me voy a callar y no voy a ponerle una guirnalda, nunca mejor dicho, a esto. Tener vinculación con la Navidad es pecado. Es un sinsentido que yo me pase, 6 o 7 horas en 2 o 3 cultos hablando de la idolatría de la Navidad y después decir que estar vinculado con ella no es pecado. No tiene sentido. La Navidad y todas las fiestas que se le parezcan, que tienen su origen, su desarrollo en el paganismo y la idolatría, son pecado. Amén. Con estas palabras, pecado. Amén. Y por tercer motivo que yo quiero hablar de estos temas, otra vez más, es para que por medio de la revelación de la verdad, por medio de cada día y cada año reiterar en lo mismo, llega un momento que el Señor despierte en cada uno de nosotros la incomodidad por estar vinculado, aunque sea de una manera lejana, con esta fiesta. Amén. Que en cada uno de nosotros el Espíritu convenza de pecado y nos haga estar incómodos por estar vinculados a esta fiesta. Nos haga tener intranquilidad. Que si resulta que este año te sientas el 24, el 25, el 26 o cualquiera de los días de esta fiesta, estés incómodo, no estés a gusto, estés mal. Y que esa incomodidad sea el primer germen, el génesis de esa explosión que desemboque a que la incomodidad sea tan grande que nunca más vuelvas a tener una relación con esta fiesta. El propósito, Iglesia del Señor, es no celebrar la Navidad. Amén. Amén. Porque es una fiesta pagana que es pecado. Así de sencillo. Hablemos nuevamente. Nuevamente, como el año pasado, hablemos del origen. Lo hicimos el año pasado, pero veo prudente recordarlo este año, sobre todo por las personas que vienen nuevas. Para hablar del origen de todo esto, debemos retroceder, bastante hacia el principio del origen de todo esto.
Y para ello, por favor, vamos a leer, y me van a tener paciencia para leer todos estos textos, Amén. Génesis capítulo 11, versos del 1 al 9. Y dice así, yo lo tengo aquí, no hace falta, mira, dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y veámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor sobre allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Por qué hemos tocado este texto? Porque esta es la primera civilización con gobierno y con rey dentro de la historia de la humanidad. Después de que todos los seres humanos fueran exterminados por medio del agua, cuando el diluvio, solo Noé y su familia se salvaron. Volvieron a poblar la tierra, y cuando se pobló de nuevo la tierra, hubo un hombre que destacó por encima de los demás en aquella región. Un hombre que es el primer rey conocido sobre la faz de la tierra. Este hombre se llama Nimrod. Dice las escrituras que este Nimrod, dice la escritura que en Génesis 10 o 12, no me acuerdo bien, dice la escritura que era un hábil cazador. Quizá este talento que tenía sobrenatural lo hizo valeroso, famoso por encima de los demás hombres, y eso fue lo que propició su primer reinado, gobernando a los demás hombres. En las llanuras del Sinar fue donde estaban ubicados estas personas y este rey Nimrod. Las llanuras del Sinar después fueron conocidas, como aquí lo dice, como Babel, pero más para adelante fueron conocidos como la Gran Babilonia. Allí estaba el rey Nimrod y su gobierno y su población. Como he dicho, este rey era un hombre cazador que estaba por encima de todos ellos y gobernaba esta ciudad. Y en ese lugar comenzaron a decirse entre sí, a planificar la idea de crear una torre que llegara hasta el mismo cielo. Una torre para hacerse un nombre entre medio de su pueblo. Fueron varios los motivos por los cuales quisieron construir esta torre. Pero entre tantos motivos que tenían para construir la torre, entre uno de ellos fue que cometieron ellos un pecado gravísimo de idolatría, porque quisieron ser algo por encima de la voluntad humana. Crearse un nombre, hacerse un nombre, dice la Escritura. Y al hacerse un nombre dejaron el nombre del Señor por debajo de su propio nombre, como ciudad y como gobierno. La idolatría llegó a la ciudad de Sinar, Babel y futura Babilonia. Y el Señor, como ustedes saben, bajó, confundió las lenguas y fueron dispersos por todos los lugares. Este personaje que existió bíblicamente, y hemos tenido que hablar de ello porque todo esto gira en torno a un personaje real, Nimrod, un personaje de la Escritura, llegó a ser mítico en la cultura babilónica y fue la pieza central de lo que estamos hablando y donde se originó todo lo que hasta el día de hoy conocemos como Navidad. ¿Es fuerte, eh? Pues así es. Cuando hablamos de leyendas y fábulas, toda esta leyenda, fábula, misticismo, mitología que se creó al lado de este personaje, no estamos hablando de que una fábula, una leyenda, algo místico, algo mitológico, no sea real. O sea, los personajes, lo que hicieron, las religiones que formaron en torno a esta creencia era real. Nimrod fue real, la gente era real,
lo que decían era real y esta idolatría era real. ¿Qué es la fábula? ¿Qué es lo místico? ¿Qué es lo mitológico? Lo que envolvía a esos personajes que inventaron en base a esa realidad. Por tanto, cuando hablamos de fábula decimos que ciertos personajes que son reales, que existieron en la historia de la humanidad, inventaron algo que es irreal, pero lo que sucedió fue un hecho completamente verificable por la historia. Pero ¿cuál es la historia de esta mitología? ¿Cuál es la historia de lo que envuelve todo esto? Y ahora entramos en lo que vamos a hablar. Dijeron que Nimrod, esos habitantes de esa zona, de esa población, dijeron que Nimrod no solo era rey, no solo era cazador, sino que también era un sacerdote muy ligado a la adoración y a la administración del dios Sol. Amén, amén. Este era Nimrod, según la mitología de esta historia. Este Nimrod era un sacerdote del dios Sol. ¿Y por qué el dios Sol? ¿Por qué? El Sol para todos los seres humanos. No pasa nada. Siempre que predicamos de esto hay niños llorando. Será por algo, seguro. ¿En serio? ¿Me regalo? Amén. ¿Seguimos? Amén. ¿Por qué el dios Sol? ¿Por qué el Sol? El Sol es el astro rey. El Sol es el que calienta la tierra, el que hace crecer las plantas, el que da calor, el que da luz. Y los seres humanos han tendido a lo largo de la historia a sustituir la creación por el Creador. El Creador creó el Sol para que nosotros recibamos todo su sustento y todo su beneficio. Pero la gente, al ver el Sol y entender de que si no hay Sol no hay luz, si no hay Sol no hay nada, entendieron que el Sol es la deidad suprema. Y a lo largo de la historia la adoración al dios Sol es, por supremacía, la máxima adoración que hay a cualquier otra cosa. Este Nimrod era adorador del dios Sol. Y dice esta historia que se casó con una mujer llamada Semiramis. Tras la muerte de Nimrod, dicen que este murió y donde fue enterrado había un tronco. Y donde había un tronco creció un árbol de pino. Este árbol de pino, ya que la hoja del pino es perenne, no siempre tiene su hoja, nunca se cae ni en verano ni en invierno, es perenne, tiene un simbolismo con la fertilidad y con la esperanza. Y dicen que en este tronco de madera creció este árbol de pino. Todos lo vieron como algo magnífico, algo increíble. Semiramis, ¿qué hizo tras la muerte de su marido? Se quedó en estado. Y esta tal Semiramis dijo que este tronco muerto venía a simbolizar la muerte de su marido Nimrod, pero que este pino que creció encima de este tronco venía a simbolizar la resurrección y la reencarnación de este Nimrod. Semiramis, como he dicho, quedó embarazada y dijo que quedó embarazada inmaculadamente. Quedó embarazada sin voluntad de hombre. Milagrosamente quedó en estado y lo que tenía en sus entrañas, esta Semiramis dijo que era Nimrod reencarnado. Amén. Eso es lo que dice la historia. Amén, amén. A este niño Semiramis lo llamó Tamuz. Y este niño Tamuz, cuando nació, todo el mundo se postraba ante él como la reencarnación de Nimrod, que detrás de todo eso dejó de ser el sacerdote del dios Sol a ser la misma reencarnación del propio dios Sol sobre la tierra. Le rendían culto y homenaje, endiosaron al hijo de Semiramis, llamado Tamuz, dicho por ella, reencarnación de Nimrod. Esta conducta idolátrica no nos tiene que sorprender, porque la encontramos, aunque hoy no vamos a tocar, no vamos a hablar porciones de la Escritura para tocar algo, esto será en otros días. Sí que es verdad que esta tendencia a sustituir
al Creador por su creación es algo habitual y que en las Escrituras ya nos advierten. Hay un montón de textos, pero por favor, vamos a leer aunque sea este capítulo 1 de Romanos, versos 20 al 23, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, escuchen bien, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y escucha, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Cambiaron la adoración al Dios único y verdadero por adorar a hombres de carne y hueso, degradándose así en la genuina adoración al Señor. Por tanto, no te sorprendas, no es algo que no esté contemplado en la Escritura, es algo que va en la genética del hombre, sustituir al Creador por su creación. Pero regresando a la historia, después que los seres humanos fueron esparcidos por todo lugar, que desde esas tierras fueron creando sus propias civilizaciones y al cabo del tiempo, de los años y de la historia, se han ido esparciendo por toda la humanidad, y cada grupo, cada ciudad, cada civilización hizo su propia historia con la base fundamental de lo que aconteció allí. Por ejemplo, en Egipto se conocía a Nimrod y a Semiramis y a Tamuz como Isis, Osiris y Ra. En los filisteos como Baal y Astarot. Los griegos se le conoce como Afrodita y Adonis. En Roma como Venus y Cupido. Y muchos más que podríamos citar. Por ejemplo, Istar, Mitra, Hércules, Baco, etc. Dioses con nombres diferentes, pero con el mismo origen: Nimrod, Semiramis y Tamuz, y el dios Sol detrás de toda esta idolatría. Solo mudaron su rostro, cambiaron sus nombres, pero era la misma idolatría de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Una prueba clara de esto, y es algo perturbador, es que si se dan cuenta en todas las imágenes, que podemos ver de todos estos ídolos, de que podemos ver en todas las figuras de piedra, de mármol, de barro, de lo que sea, en todas las esculturas y dibujos, vemos algo característico detrás de todos ellos. Y es que detrás de todos ellos hay un halo de luz detrás de su cabeza, o no lo han visto bien. Detrás de cada esta deidad, detrás de cada dios hecho por los hombres y representado en figura o en dibujo, vemos como hay un halo de luz detrás de su cabeza que viene a representar a esta deidad solar por autonomía. Pero lo más triste de todo, ¿sabes lo que es? Que en las representaciones que hay de Jesús, de nuestro Rey, también es lo mismo. Amén. Cualquier imagen que pueda haber de Jesucristo, sea de madera, sea de lo que sea, hay un halo de luz detrás de su cabeza, porque Jesucristo no se libró de estar vinculado de toda esta idolatría. Los hombres tomaron lo santo y lo degradaron ellos, porque Él es indegradable, al nivel de cualquier idolatría inventada por los hombres. Es trágico, es doloroso en el alma. Esta forma de idolatría y adoración al dios Sol fue asimilada, como siempre, de una manera prodigiosa. ¿Por quién? Por los romanos. Roma, no sé, tenía fijación en hacer esto. Siempre Roma tenía una fijación clara de ¿qué? De hacer suyos, hacer para él todos los ídolos y deidades paganas de aquellas personas que iba conquistando. Conquistaba una región,
tomaba esa idolatría, la maquillaba, le cambiaba el nombre, hacía sus propias festividades, pero asimilaba y adaptaba toda esa cultura y todo ese paganismo de todos los lugares donde conquistaba. No fue diferente con toda esta idolatría. Ellos tenían una fiesta conocida como la Saturnalia. La Saturnalia es una fiesta que dura 7 días, que se hace en la temporada de invierno. Y esta Saturnalia, que se hace en la temporada de invierno, tiene como cúspide y como momento cenit de la fiesta el 25 de diciembre, el cual es el nacimiento del Dios Sol. Es como si el Dios Sol muriera y resucitara cada año el 25 de diciembre. Así es. En esa fiesta, el Sol Invictus moría y volvía a nacer. Y todo el mundo se regocijaba allí en Roma, celebrando la Saturnalia por ese nacimiento. ¿Y saben lo que hacían? La celebración tenía y consistía en esto: en beber, en reír, en inmoralidades sexuales, en intercambiar regalos, en sacrificios. Las leyes quedaban al margen, como que hoy vale todo. Adornaban con plantas y con velas, con cirios, todos los lugares donde estaban, y se regocijaban en esa fiesta por el nacimiento del Sol Invictus. ¿Os suena de algo? El problema de todo esto es que el paganismo no es que el paganismo se extendiera, porque se extendió, mis hermanos, por todos los lugares hasta la época de hoy. Pero que el paganismo se quede con los paganos, pues no pasa nada. Pero el problema es que toda esta idolatría fue asimilada, tomada y querida por el mundo cristiano. Todo este pecado e idolatría fue recibido, asimilado, heredado por el mundo cristiano. Que Cristo tuviera que morir para ver a sus hijos celebrando esta fiesta es fuerte, ¿eh? ¿Cómo pasó esto? En sus primeros siglos el cristianismo fue perseguido y los cristianos asesinados de una manera cruel y despiadada. La historia nos lo corrobora, de 1000 maneras: decapitados, prendidos fuego, crucificados, las dos cosas. Los crucificaban y les prendían fuego para que sirviesen como antorchas por las calles. Los llevaban a los circos y eran devorados por leones y por fieras y asesinados por gladiadores. Tenían que esconderse y huir, pero nunca jamás el cristianismo fue tan fiel. Los hombres y mujeres fueron tan fieles y con tanta fe que cuando fueron más perseguidos. Nunca. Esos momentos críticos y de persecución sin tregua hacia los cristianos fue el momento en el cual los cristianos fueron más fieles al Señor. No se vendían por nada ni por nadie. Los emperadores se quedaban asombrados de cómo puede ser que un grupo de cristianos, viendo que sus hijos eran devorados por los leones, seguían cantando alabanzas al Señor. Porque no se vendían por nada ni por nadie. Pero resulta que al cabo del tiempo les pasó lo peor que les podía pasar al mundo cristiano, que emergía con fuerza predicando el Evangelio de Jesucristo. Y es que se levantó un hombre llamado Constantino. Constantino era un emperador muy inteligente, el cual vio en el cristianismo emergente y en esa religión un amparo sociopolítico para poder gobernar y unificar el gobierno bajo un ejército que ya lo tenía, bajo un país que ya lo tenía, y ahora le faltaba una religión que le faltaba. Se amparó al cristianismo no por fe, sino por conveniencia política. ¿Y qué hizo? Hizo del cristianismo la religión del imperio. Eso proporcionó al cristianismo que no tuviera que esconderse, que pudiera predicar libremente y que pudiera defender su fe sin miedo a ser perseguido.
pero hizo que los cristianos bajaran la guardia, dejaran de orar, se acomodaran, y fue su perdición. Porque Constantino propició el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es unir diferentes pensamientos religiosos culturales en uno solo, para que haya concordia entre ambos. Y entonces quisieron que todo lo pagano que estaba alrededor, toda la idolatría de los hombres que estaban alrededor, los recibían transformando sus fiestas paganas, maquillándoles la cara con disfraces de cristianos, con disfraces religiosos amparados por el gobierno y por los propios cristianos, adaptando lo pagano al mundo del cristianismo. Y eso fue un terrible error. La Saturnalia, la cual fue una fiesta popular en aquellos tiempos, no se quedó al margen. Aquellos romanos que venían y amparaban la religión cristiana, traían sus fiestas y sus paganidades y trajeron con ellos a la Saturnalia, trajeron con ellos a el dios Sol, el Sol Invictus. ¿Qué hicieron para poder conciliar toda esta dificultad? Quitaron la palabra del dios Sol, ya no es el dios Sol quien nace. Quitaron la Saturnalia, ya no es una fiesta de un astro. El día 25 de diciembre nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es lo que hicieron. Y sustituyeron el nacimiento de una paganidad del dios Sol, de unos paganos, simplemente para ganar más adeptos, diciendo que el verbo de vida, mi rey, tu rey, lo máximo que hay, estuviese vinculado con este paganismo. Hay datos incluso antes, del siglo II en adelante, que ya empezaban a hablar de cómo hacer todo esto. Hay un dato histórico de un tal Juan Africano en el 221 que habla ya de atribuirle el 25 de diciembre al nacimiento del dios Sol. O sea que no solo fue con Constantino, ya estaban planificando de alguna manera esta unidad y este sincretismo religioso. Ya se cocía algo en el ambiente, mis hermanos. Pero fue desde la asimilación y ese sincretismo religioso que poco a poco, a pasar el tiempo y la historia, se fue adaptando a los siglos hasta llegar hasta el día de hoy a lo que conocemos como la Navidad, mis hermanos. Hoy en día las Navidades se celebran en las iglesias. Amén. ¿Estáis escuchando esto? Amén, amén. Hoy en día las Navidades se celebran en las iglesias. Esta mañana mismo estaba viendo la televisión, me ha llamado Joe, he puesto la 2 y he visto culto de Navidad. A morir. Y para mi sorpresa, una de las personas que más escucho, lo veo predicar de la Navidad, a Marcos Vidal. A morir. Dentro de la Reforma y de estos grandes predicadores puritanos que tanto escuchamos, que tanto bien nos hacen, cuando veo que no le dan importancia a estas fiestas y a lo pagano que hay detrás de ellas y a la idolatría que hay la cabeza se me rompe y me hacen polvo el corazón. ¿Cómo puede ser estos hombres que para cualquier doctrina, mis hermanos, cualquier enseñanza, cualquier viento extraño y soplo de doctrina, son capaces de derribar cualquier argumento con Biblia, con espiritualidad, con lógica, con criterio, argumentándolo punto por punto de una manera magistral, desargumentando al que tiene delante y dejándole sin posibilidad de rebatirle nada?
porque son hombres de Dios, llenos del Amén. Espíritu, con Escritura, que son capaces Amén. de romper y desacreditar cualquier viento de doctrina, conducta y cultura extraña que quiera infiltrarse en medio de sus congregaciones. Amén. Te lo explican como nadie. Que si esto no significa así. Y empiezan a hablarte de la historia de la teología, de la historia de la Reforma, verso por verso de la historia bíblica, de la doctrina bíblica, y son capaces de desargumentar cualquier viento extraño de doctrina. Pero cuando se topan con esto, ¿cómo es posible? Con algo tan evidente y claro a nivel histórico y bíblico, que no se den cuenta. ¿Cómo es posible que pongan árboles de Navidad dentro de las iglesias? Y que digan que el 25 de diciembre no es malo celebrarlo aunque tengas un corazón bueno y agradable. Yo sé que el Señor nos dará oportunidad algún día de que nos escuchen. Amén. Amén, amén. No porque sepamos mucho, sino porque el celo de su casa nos consume. Amén. Sí sea. Así sea, Señor. O no lo ven, o lo ven y miran hacia otro lado. Y hombres con tanto del Señor, es más bien lo segundo que lo primero. Pero voy viendo el tema, y si me permitís unos minutos hablo de esto para recordarlo. Como hemos dicho, la Navidad es algo que está por todos los sitios, hermano. Está infectado el mundo de todo esto. No puedes moverte porque está por todos los sitios. Como hemos dicho, el génesis de toda esta idolatría nace por Nimrod, por Semiramis y Tamuz, y va evolucionando hasta el día de hoy, hasta llegar a infiltrarse adentro de las iglesias cristianas del mundo. Pero es que en cada casa, iglesia del Señor, tanto de cristianos como de inconversos, se celebra esta fiesta. En cada casa. Por un lado es raro el país o el mundo que no la celebre. Nuestro hermano Mark estuvo en Filipinas, no, en un país asiático de estos, Bangkok. en Bangkok, y vio árboles de Navidad en Bangkok. ¿Qué hacen en Bangkok con un árbol de Navidad? Está en todos los sitios, por todos los lugares. Todo el mundo se sienta ese día a cenar o a comer. En la mayoría de cristianos, como hemos dicho, están celebrando y haciendo cultos de Navidad dentro de las iglesias. Muy bien. Pero aquí hay otra. No solo el que lo celebra y lo tiene como una fiesta cristiana, sino aquellos que saben que es idólatra, aquellos que saben que es pagana, aquellos que saben que está vinculado con la idolatría. Si no lo celebran por la vía religiosa, lo celebran por la vía cultural. Y sí, no, religiosamente no es. Jesús no nació el 25 de diciembre y todo esto es idólatra y pagano. Y yo en la iglesia no lo hago y en la iglesia no hablamos de esto, ni lo tenemos por algo importante. Pero siendo cristiano, con la excusa de que dentro de las iglesias no está, lo celebran culturalmente dentro de sus casas. Se sientan a cenar con sus familiares y se dan golpes en el pecho porque no tienen vinculación con la idolatría. ¿Cuántas veces la iglesia no celebra la Navidad durante tantos años, hasta recortes de periódico, siendo una mentira confesada por la boca y por todos los sitios, porque cada año se sigue celebrando? Anhelo, y termino, el próximo punto no lo voy a dar, anhelo con todo mi corazón, mis hermanos, que el mensaje que transmitamos al mundo sea claro y conciso. Que nuestra postura no sea a medias tintas. Hablaremos en estos días quizá
respecto, como siempre, recordaremos la tolerancia y la paciencia con nuestros seres queridos que no entienden. Claro que sí. Pero sé firme en lo que crees si te lo crees de verdad. Porque Amén, si no amén. te lo crees, ¿sí? Te respeto, no te lo crees. Pero si lo ves en la Escritura, si cuando pasemos por las Escrituras lo ves, sumándolo a lo que hemos visto en la historia muy por encima, digo yo, como cristiano y cristiana, no Aleluya. deberíamos tomar una firmeza contundente en nuestra postura cara a la Navidad. Yo lo tengo que hacer aún. Y este es el segundo año que no lo voy a celebrar. Pero hay cosas en mí que aún me tengo que despojar. Amén. Cada año tengo que despojarme más de todo lo que me rodea en este contexto y festividad pagana y diabólica. Te aliento en el nombre del Señor. Amén. Que seas valiente. Amén, amén. Pero que tu valentía no te empujo a que tu valentía esté basada en el aire. Que tu valentía esté insuflada por el aliento de su Espíritu y por la verdad de su palabra. Por tanto, en estos días que siguen, tocaremos más un poco de este tema, mis hermanos. Perdonad que no haya sido específico en este día. Simplemente quería hablar unas palabras de la historia respecto a esto. No haya sido a lo mejor tan específico como el año pasado, pero simplemente para tener pues una idea general de cómo la historia de esta Navidad, de esta fiesta pagana, viene insuflada por la misma tiniebla. Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor.